Hola, estimado primero medio, espero que estén bien. Bienvenidos a una nueva semana de historia. Quizás uno de los ramos con más contenidos, con más conceptos y que me han visto poco porque yo elegí el método asincrónico de clase, siempre innovando y buscando ideas, pero aquí estamos. Miren, antes de contarles y empezar a resumir lo que se trata de la sesión de hoy, recordarles lo siguiente. El currículum de historia de primero medio es muy creativo, demasiado creativo encuentro yo. Y para eso vamos a utilizar recursos aquí súper tecnológicos de mi casa. Me voy a correr para acá. Este es su currículum de primero medio. Primero medio va así, en dos líneas paralelas. ¿Se entiende? A ver, espérenme. Porque yo sé que ha sido raro para ustedes estudiar esto. Para mí también enseñarlo. Y de hecho, este es mi tercer o cuarto año enseñándolo. Entonces, lo primero que usted tiene que tener claro es que corre así. En mi cabeza yo puedo hacer estas conexiones, solo que cuesta hacerlo cuando uno se aproxima a esto. Entonces, ¿por qué hice dos líneas? Porque en el fondo estamos estudiando el mismo siglo, que es el siglo XIX, es decir, del 1800 al 1900, y de ahí nos vamos a saltar al siglo XX, pero no todo el siglo XX, la primera mitad del siglo XX, es decir, de 1900 a 1950, pero siempre en líneas paralelas. Si estuviéramos en clase yo te preguntaría, ¿se entiende? Pero, ¿se entiende? Espero que sí. ¿Se entiende? Entonces, ¿cuáles son esas dos líneas paralelas? Uno, no sé si han captado, es Chile. Y el otro es el mundo, bien entre comillas, porque en el fondo es Europa. ¿Ya? Europa Occidental, que es en el fondo nuestro referente. ¿Qué les parece mi super pizarra? ¿Ya? Europa. ¿Se entiende? Sí, muy bien. Entonces, vimos varios procesos ahí. Uno de los últimos fue imperialismo y revolución industrial. Y de ahí nos volvemos a pegar un salto acá, porque acá entonces fue como raro ese salto de la segunda unidad, en que empezamos, qué raro. Acá vimos revoluciones liberales, ¿sí? Perdón la letra, pero ustedes me entienden, ya me conocen. Y los que no, les presento. De esto se han perdido todo el año con mis esquemas del terror, así que agradezcan. No, pero este es un clásico esquema, no se preocupen, así yo suelo hacer mis clases y lo echaba mucho de menos. Estoy feliz rayando. Y de ahí, en la unidad uno vimos liberalismo, en el fondo. Liberalismo. Hicimos un stop y bajamos a Chile. Y por eso entonces vimos la independencia, porque en el fondo es la aplicación, pero en América, del liberalismo. Y vimos la independencia y aproximadamente 1830 a 1861 en Chile. Y de ahí volvimos a salir de Chile, fuimos para el mundo y bajamos a Chile. ¿Se entiende? Un poco mejor. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo? Aquí quedamos, nos devolvemos a Chile porque en el fondo, y aquí voy a bajar a otro segmento de mi pizarra, porque en el fondo de Chile vimos entonces la organización política, es decir, cómo miércoles nos vamos a gobernar. ¿Creemos en el liberalismo? Sí, pero ¿cómo lo llevamos a la práctica? Esa es la pregunta que se respondió en el siglo XIX. Vimos un poquitito de organización social, pero bien poco la verdad. Y vimos un poco más, o vieron, de la organización territorial, o sea, los límites. Y los límites se pueden analizar como los límites por fuera, es decir, los vecinos, y ahora vamos a ver los límites por dentro, o la ocupación del territorio. ¿Se entiende esto? De nuevo, saliéndonos del mundo y volviendo a Chile, continuando un poco con qué es lo que había pasado. Vimos los intelectuales, vimos los partidos políticos,
Pero ahora, estas últimas clases son de cómo se armó Chile desde el punto de vista geográfico. Eso es lo que estamos estudiando y esa es como la lógica del asunto, ¿sí? Que es decir, en el fondo, vamos corriendo con estas líneas paralelas. Por eso se siente muy raro, muy extraño. Porque de repente hablamos de revolución industrial y hablamos de Chile, porque esa es la lógica del libro. Mundo Chile, mundo Chile, mundo Europa, Chile. Entonces, habiendo despejado la organización política, sabiendo que todos son liberales, que creen que hay una constitución, viendo un poco de organización social, pasamos como a los aspectos más concretos del siglo XIX en Chile, que son el territorio, hasta dónde llega, cómo es y todas esas cosas. Y uno de los procesos clave van a ser las guerras y también la ocupación a través de expediciones o de migrantes que van a ser traídos a este país. Y a propósito de la ocupación por dentro, hoy día nuestro foco va a ser el sur de Chile. Maravilloso, hermoso, delicioso sur de Chile. Usted lo que tiene que aprender hoy, además de esta lógica bien loca que tiene el primero medio, que si ustedes me preguntan es muy complicada de asimilar, es entonces analizar la ocupación o la configuración, como dice el libro, y ocupación del sur de Chile, que es un tema largo, fascinante, entretenido, que está resumido en muy poquito espacio, lo cual lamento mucho, pues se le mandé otros recursos complementarios, y entendiendo que para ustedes Chile nunca ha sido diferente. Para ustedes es lógico que Chile tiene zona norte, centro y sur, pero sobre todo la zona sur fue un temazo para la gente del siglo XIX porque recuerda que no había autos. Aquí estamos antes de la revolución industrial. ¿Se fijan? Por eso le dice este mono. Aquí es antes de la revolución industrial. No habían autos, no habían aviones, no había GPS, no había mapas ni siquiera del sur de Chile. Así de mal. Entonces, esto es un desafío. Cuando usted va al sur a vacacionar, usted realmente está disfrutando de los resultados de un proceso histórico muy largo, muy entretenido. Cuando van a Valdivia y comen kuchen, comen crudo, van a la cervecería, todas esas cosas que uno hace cuando va al sur de Chile, o va y se interna en lugares donde antes hubo bosque nativo, eso es por el trabajo de gente del siglo XIX. ¿Quiénes fueron esas personas? ¿Por qué vinieron? Y todas esas cosas, es la entretenida, corta, eso sí, pero muy interesante clase de hoy y este pequeño comentario de aclaración. Porque yo entiendo que el currículo es súper raro, de repente se pega estos saltos, pero esa es la lógica. X siglo, X año, X proceso, aquí, allá, aquí, allá, aquí, allá. ¿Estoy de acuerdo? Por supuesto que no, pero es lo que hay y uno tiene que hacer el mejor trabajo posible. De todas maneras, si tienes dudas, por favor, que no te plancha. Correo, chat, etcétera. Para eso estamos, ¿ya? Así que pregunte, aprenda y acuérdate. Ta, 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 ta. Vamos a estar así gran parte de lo que nos queda por estudiar y de ahí viene una unidad más cuadrada, ¿ya? Así que de todas maneras, contácteme y aprenda mucho sobre la ocupación del sur de Chile. Que estén bien.